Él se acercaba, sosteniendo el manuscrito ensangrentado, listo para completar su obra con la sangre de ellas. Él levantó el pergamino, sus manos temblando de éxtasis y locura. Ingrid, en un último acto de desesperación, agarró una piedra en el suelo y la lanzó con toda su fuerza hacia él, golpeándolo en la frente. Él tambaleó y cayó de rodillas, soltando el manuscrito. Ingrid y María aprovecharon la oportunidad para huir, pero al mirar hacia atrás, lo vieron agarrando el pergamino, susurrando palabras extrañas mientras su propia vida parecía ser drenada por el objeto maldito. Hola mis queridos, bienvenidos a mi canal donde la curiosidad puede salir muy cara. Prepárense para descender a los rincones más oscuros de la imaginación, donde el miedo y el misterio se entrelazan de formas aterradoras. Hoy les traigo 2 historias siniestras sobre manuscritos de sangre y sobre lo que podría estar acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Estoy segura de que se les pondrá la piel de gallina. Y claro, yo disfrutaré cada segundo de eso. Si aún no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirlos en la oscuridad de la noche. Y hay algo más importante. Necesitamos que ustedes identifiquen errores en la narración. Si notan algún problema, dejen un comentario. Y esto no es una petición, es una orden. Las palabras de sangre. El grupo de exploradores, formado por 5 miembros con diferentes especialidades, partió en una misión arqueológica en el Sahara, liderado por el renombrado profesor español Esteban Torres. Además de él, estaban Javier, un geólogo experimentado y amigo de Esteban, María, una joven antropóloga, Luc, un fotógrafo francés encargado de la documentación visual, e Ingrid, una lingüista fascinada por textos antiguos. Cada uno traía una pieza fundamental para desentrañar los secretos del desierto. Después de días de viaje por las dunas, el grupo llegó a una zona donde antiguas leyendas hablaban de una civilización perdida. El calor era implacable, pero los misterios que la arena ocultaba eran irresistibles. En el tercer día de excavación, bajo el sol abrasador, Javier encontró algo extraño medio enterrado en la arena. Una caja antigua y sellada. Emocionados, los 5 se reunieron para abrir la caja. Dentro, envuelto en un tejido antiguo y desteñido, había un manuscrito que, a primera vista, parecía haber sido escrito con un tipo de tinta oscura, casi negra. Ingrid tomó el pergamino con cuidado, maravillada por la posibilidad de que fuera un registro de algún pueblo perdido. Cuando comenzó a intentar descifrar las inscripciones, sus ojos brillaron con emoción y misterio. Parece algún idioma desconocido, pero los símbolos me son familiares, murmuró ella mientras pasaba los dedos por los bordes del manuscrito. Esteban y los demás observaban, ansiosos por entender el contenido. Ingrid, sin embargo, dudaba en leer las palabras en voz alta. «Es mejor que estudiemos esto con calma», sugirió ella, en un tono cauteloso. Pero Esteban, tomado por la curiosidad y la sensación de descubrimiento, tomó el manuscrito de las manos de Ingrid y comenzó a leer en voz baja. Conforme pronunciaba las palabras, una sensación pesada de inquietud se apoderó del grupo. Las palabras resonaban en el silencio del desierto, como si algo oscuro se moviera a su alrededor. Nada sucedió de inmediato, pero un incómodo silencio flotó en el aire. Luc tomó algunas fotos y guardó la cámara, notando que los demás estaban pálidos e inquietos.
La atmósfera a su alrededor parecía más densa, como si el desierto, que antes era solo una vasta extensión vacía, ahora los estuviera observando a cada uno de ellos. Esa noche, cuando acamparon, la tensión estaba presente. Durante la cena, intentaron disipar la sensación de inquietud con bromas y risas forzadas, pero era evidente que algo había cambiado. Ingrid, por su parte, no apartaba los ojos de Esteban, como si sospechara de algo. Al caer la noche, Luke escuchó ruidos provenientes de donde Esteban había dejado el manuscrito. Se levantó y fue a investigar, encontrando al profesor de pie, mirando fijamente el pergamino. «Esteban, ¿todo bien?», preguntó Luke en voz baja. Esteban lo miró por un instante, como si saliera de un trance, y luego sonrió. «Claro, solo estaba revisando algunas anotaciones», respondió él, guardando el manuscrito en su mochila. Luke volvió a su lugar sin hacer más preguntas, pero un escalofrío lo recorrió. La noche se sentía densa y tuvo la sensación de que algo oscuro estaba por venir. A la mañana siguiente, el grupo despertó para encontrar una fina capa de polvo rojizo cubriendo sus tiendas y equipos, un fenómeno extraño, considerando que el viento estuvo calmado durante la noche. Javier fue el primero en notar algo peculiar. ¿Notaron estas huellas?, preguntó, señalando unas pisadas solitarias que se alejaban del campamento y desaparecían en las dunas. Las huellas parecían frescas y llevaron al grupo a pensar que algún extraño podría haber rondado el campamento durante la noche. Sin embargo, ninguno de ellos había oído o visto algún movimiento. Mientras Javier examinaba las huellas, Esteban parecía más callado de lo normal, con la mirada perdida y distante. María, notando su extrañeza, se acercó. «Esteban, todo está bien. Pareces diferente», comentó, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Esteban lanzó una mirada fugaz hacia ella y luego esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos estaban vacíos. «Sí, estoy bien. Solo fue una mala noche», respondió, sin entrar en detalles. Pasaron la mañana explorando los alrededores en busca de señales de posibles ruinas o artefactos antiguos, pero encontraron poco más allá de arena y piedras. Javier, cada vez más fascinado por las huellas y deseoso de seguir el rastro hasta el final, eventualmente se apartó del grupo. Sentía una extraña compulsión de descubrir el origen de esas pisadas, como si algo lo llamara a continuar. Mientras el resto del grupo discutía sobre el manuscrito, Esteban lo tomó de nuevo y comenzó a leer algunas frases en voz baja, como intentando descifrar qué más podrían contener esas palabras. Ingrid notó lo que estaba haciendo y lo interrumpió. «Esteban, esto no es seguro. Sentí algo extraño desde que empezaste a leer ese manuscrito», le advirtió. «No seas tonta, Ingrid. Es solo un viejo pergamino», respondió irritado mientras guardaba el manuscrito a regañadientes. La atmósfera se mantuvo tensa y al caer la tarde notaron la ausencia de Javier, quien aún no había regresado de su exploración. Lo llamaron repetidamente, pero el desierto solo respondió con viento y silencio. Cuando cayó la noche, el grupo se reunió para decidir qué hacer. Estaban cansados y preocupados, pero decidieron que lo buscarían al amanecer. A pesar de su fatiga, ninguno pudo relajarse. A medianoche, María escuchó un susurro proveniente del exterior de su tienda. Era un sonido amortiguado,
como si alguien la llamara. Temblando, asomó la cabeza por la abertura de la tienda y vio una figura a lo lejos, indistinta en la oscuridad. El cuerpo estaba inmóvil, pero emanaba una sensación de algo oscuro que la enfrió profundamente. Sin el valor para salir, volvió adentro, intentando calmar su mente. Por la mañana, el grupo se reunió para buscar a Javier, pero lo que encontraron les heló la sangre. Las huellas de la noche anterior ahora tenían manchas oscuras, casi como si alguien hubiera dejado un rastro de sangre en la arena. Más adelante, encontraron la bufanda de Javier, pero ningún rastro de él. Esteban observó la bufanda con una mirada distante, casi indiferente, y al ver la reacción del grupo, murmuró: «El desierto guarda sus secretos. Quizás deberíamos enfocarnos en nuestra investigación y confiar en que Javier sabe cómo regresar». Los demás quedaron impactados por la insensibilidad de Esteban, pero prefirieron enfocarse en la búsqueda. Sin embargo, una sensación de terror comenzaba a crecer en cada uno de ellos. María e Ingrid empezaron a sospechar que algo terrible estaba conectado al manuscrito y al comportamiento inusual de Esteban. A medida que avanzaba el día, la atmósfera de tensión dentro del grupo se volvía cada vez más densa. La ausencia de Javier era una sombra sobre todos ellos, pero lo que más les molestaba era la actitud indiferente de Esteban. Parecía haberse convertido en una persona completamente diferente, con sus ojos reflejando un vacío inquietante. Por la tarde, María e Ingrid decidieron confrontarlo. Mientras Luke cuidaba del equipo, las dos lo llamaron para una conversación privada. «Esteban, no podemos fingir que nada está pasando», dijo María. «Primero esas huellas, luego la desaparición de Javier. Algo no está bien. Y tú, tampoco pareces el mismo desde que leíste el manuscrito». Esteban las observó, y por un breve momento, un brillo oscuro pasó por sus ojos. Pero pronto suavizó la expresión y esbozó una sonrisa fría. «Están exagerando. Javier solo se perdió. Somos exploradores, no turistas. Él sabrá cómo regresar si es que realmente está perdido. Además, el desierto es traicionero, y cualquier paso en falso puede llevar a la desorientación», respondió él, en un tono que rozaba el sarcasmo. Ingrid intercambió una mirada preocupada con María. Era evidente que Esteban estaba ocultando algo, pero el temor de que él estuviera, de alguna manera, influenciado por la maldición del manuscrito, las hizo dudar. La conversación fue interrumpida por el sonido de un llamado que venía del campamento. Era Luke. «Tienen que ver esto», gritó él, su voz cargada de aprensión. Cuando las dos corrieron de regreso al campamento, vieron a Luke sosteniendo el manuscrito en sus manos, abierto en una página nueva. Lo que llamó la atención de todos fueron las marcas de sangre en los márgenes, formando patrones que no estaban allí antes. «¿Estas marcas estaban aquí antes?», preguntó Luke, sin quitar la vista de las manchas rojas, que extrañamente parecían frescas. Ingrid, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, horrorizada. Las manchas de sangre parecían formar letras, casi como si el pergamino estuviera vivo, escribiendo una historia en tiempo real. «Es como si el manuscrito se estuviera alimentando», susurró ella, con una expresión de miedo en el rostro. La noche llegó rápidamente, y una tensión insoportable se apoderó del grupo. Sin ninguna pista sobre Javier, y con las misteriosas manchas de sangre en el manuscrito, todos decidieron mantenerse en vigilia
temiendo por lo que podría suceder. Durante la madrugada, mientras todos intentaban mantenerse despiertos, Luke se alejó para tomar algunas fotos del cielo estrellado. Las luces de las estrellas le brindaban un raro momento de tranquilidad en medio de ese terror creciente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo se movía en las sombras detrás de las dunas. Al dirigir la linterna hacia el lugar, solo vio una figura. Esteban. «¿Qué haces aquí, Luke?», preguntó Esteban con una expresión sombría. Estaba intentando calmar la mente. «Después de todo», respondió Luke, tenso, pero tratando de no mostrar miedo. Esteban dio algunos pasos en su dirección con la mirada fija y depredadora. Luke sintió el pánico subir a su garganta. De repente, en un movimiento rápido, Esteban lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia las sombras. Los intentos de Luke de luchar fueron en vano, y el silencio del desierto ahogó cualquier grito. A la mañana siguiente, María e Ingrid se despertaron y encontraron el campamento en desorden, pero sin señal de Luke. Su linterna estaba abandonada, y cerca, más huellas y manchas de sangre salpicaban la arena. Esteban apareció poco después, aparentemente impasible ante la nueva pérdida. «Creo que Luke también se perdió. El desierto tiene una manera de separar a los débiles de los fuertes», dijo fríamente. Ingrid y María estaban ahora convencidas de que Esteban se había vuelto loco y que el manuscrito ejercía una influencia maligna sobre él. Temiendo por su propia vida, decidieron que era hora de huir. Sin embargo, una fuerza invisible parecía mantener sus pies atados a ese lugar, como si el manuscrito exigiera más sacrificios antes de que pudieran liberarse. La tensión entre Ingrid y María alcanzó un nuevo punto crítico. Luke había desaparecido la noche anterior, y Esteban, quien alguna vez fue el líder confiable del grupo, ahora parecía ser el mismo peligro que las acechaba. El desierto, vasto e implacable, se sentía más opresivo que nunca, como si fuera cómplice de la locura que se apoderaba del grupo. María e Ingrid decidieron que no podían esperar más. El comportamiento de Esteban era cada vez más perturbador, y la presencia del manuscrito parecía llenar el aire con una sensación de miedo sofocante. Planeaban salir antes del anochecer, aprovechando la luz restante para alejarse del campamento. Mientras empacaban sus pertenencias, Esteban las observaba desde lejos. Su mirada estaba fija y una sombra de sonrisa se formaba en sus labios. Cuando finalmente se acercó, las dos intercambiaron una mirada de alarma, pero trataron de disimular. «¿Creen que pueden escapar?», preguntó él, su voz baja y cargada de sarcasmo. «Este manuscrito es más poderoso de lo que imaginan. No es solo un pedazo de pergamino. Requiere sacrificios». Ingrid sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la calma. «No sabemos de qué estás hablando, Esteban», respondió, intentando contener el miedo en su voz. Él soltó una risa sombría y, sin previo aviso, sacó el manuscrito de su mochila. Los bordes estaban manchados de sangre fresca y las palabras en el pergamino parecían latir, como si estuvieran vivas. La visión era tan aterradora que Ingrid retrocedió instintivamente, mientras María tomaba su mano, intentando ofrecerle alguna sensación de seguridad. ¿Creen que Javier y Luke simplemente se perdieron? No, ellos fueron necesarios para que las palabras se completaran, dijo Esteban, con un brillo de locura en los ojos.
cada uno de ellos. Contribuyó al manuscrito con su sangre. Y ahora solo faltan ustedes dos. El horror de la revelación las golpeó como un puñetazo. Esteban, bajo la influencia del manuscrito, estaba sacrificando a cada uno de sus compañeros para seguir llenando las páginas con sangre. Ya no era el líder y amigo que conocían, sino un siervo de la maldición que controlaba el pergamino. Ingrid comprendió que no había más tiempo para dudar. Tomando a María de la mano, comenzó a correr hacia las dunas. El desierto parecía cerrarse a su alrededor, como si estuviera vivo, intentando impedir su fuga. Sentían el peso de la mirada de Esteban en sus espaldas, pero no se atrevían a mirar atrás. El sonido de sus pasos se hacía cada vez más cercano mientras ellas corrían sin rumbo, con solo la luz del crepúsculo iluminando el camino. El corazón de Ingrid latía desbocado, pero la determinación de escapar era más fuerte que el miedo. De repente, una figura apareció en el camino. Era una visión de Javier, parado, con los ojos vacíos y sin expresión, casi como una ilusión. Se detuvieron, horrorizadas, dándose cuenta de que el desierto guardaba la esencia de cada una de las víctimas del manuscrito. Esteban se acercaba, sosteniendo el manuscrito ensangrentado, listo para completar su obra con la sangre de ellas. Levantó el pergamino, sus manos temblando de éxtasis y locura. Ingrid, en un último acto de desesperación, agarró una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas hacia Esteban, golpeándolo en la frente. Él tambaleó y cayó de rodillas, soltando el manuscrito. Ingrid y María aprovecharon la oportunidad para huir, pero al mirar hacia atrás, vieron a Esteban aferrándose al pergamino, murmurando palabras extrañas mientras su propia vida parecía ser drenada por el objeto maldito. El desierto tragó el cuerpo de Esteban junto con el manuscrito, enterrando el oscuro secreto y el eco de sus palabras. Ingrid y María siguieron adelante, prometiéndose no contar a nadie lo que sucedió aquel día. Sabían que el desierto continuaría guardando su secreto, esperando a los próximos incautos que algún día encontrarían el manuscrito y perpetuarían la maldición. Ingrid y María caminaron por el desierto durante horas, con los pies heridos y la ropa sucia de arena y sudor, hasta que finalmente lograron encontrar una pequeña aldea donde pudieron conseguir refugio y agua. Sus rostros reflejaban el horror de los días anteriores, pero ninguna de las dos podía hablar sobre lo que había sucedido. Era como si cualquier mención al manuscrito o a Esteban pudiera invocar nuevamente el mal que habían dejado atrás. Con el tiempo regresaron a sus vidas normales, tratando de convencerse de que todo había sido solo una pesadilla lejana. Sin embargo, el trauma de la experiencia pronto comenzó a manifestarse de maneras sutiles. Ingrid tenía pesadillas constantes con las huellas de sangre, el rostro de Javier congelado en un trance sin vida y la voz de Esteban murmurando palabras incomprensibles en las sombras. María, por su parte, sentía como si estuviera siendo constantemente observada, una presencia invisible siguiéndola a donde fuera. Cierta noche, Ingrid tuvo un sueño terrible. Estaba de vuelta en el desierto, sola, con el pergamino en las manos. Con cada palabra que leía, más sombras aparecían a su alrededor y un rastro de sangre se dibujaba en la arena detrás de ella. Cuando despertó, sudando y jadeando, notó una marca roja en su mano, una pequeña línea de sangre, como si el propio manuscrito hubiera dejado una huella en su piel. Asustada, Ingrid decidió buscar a María.
Necesitaban hablar sobre lo que realmente había sucedido y tal vez encontrar una forma de poner fin a la pesadilla que parecía continuar. Cuando llegó a la casa de María, notó que su amiga tenía una expresión similar a la de ella, pálida, exhausta y cargando el mismo peso del miedo. «Yo tampoco puedo dejar de pensar en eso», confesó María casi en un susurro, mientras tomaban café en la sala de estar. «Es como si él aún estuviera siguiéndonos». Ingrid asintió, temblando. «Soñé con el manuscrito. Parecía vivo, todavía pidiendo más sangre. Tengo la sensación de que aún hay algo sin resolver, como si de alguna forma todavía nos quisiera». Ambas permanecieron en silencio, el terror creciendo en sus ojos. Entonces, Ingrid tuvo una idea perturbadora. ¿Y si el manuscrito realmente nos hubiera marcado de alguna manera? ¿Y si aún quiere que continuemos la historia, igual que Esteban? María intentó alejar esa idea, pero las palabras de Ingrid resonaban con una verdad que era difícil ignorar. Desde que escaparon, ambas habían experimentado esa sensación de persecución, de que alguien o algo las observaba. Los días pasaron y el tormento parecía solo aumentar. Ingrid y María comenzaron a aislarse de amigos y familiares, incapaces de explicar el miedo que las consumía. Cuando María empezó a ver huellas de sangre en su propia casa e Ingrid escuchó susurros en las noches solitarias, supieron que el terror del desierto las había seguido hasta sus vidas. En un último acto desesperado, decidieron hacer un viaje de regreso al desierto. Necesitaban confrontar lo que habían dejado atrás, con la esperanza de poner fin al ciclo de una vez por todas. Esa noche, cuando regresaron al lugar donde todo había comenzado, fueron recibidas por el silencio aplastante del desierto. En el mismo punto donde Esteban había caído, encontraron un pequeño pedazo del manuscrito, enterrado parcialmente en la arena, como una promesa de que el horror jamás terminaría. Y, al comprender eso, Ingrid y María entendieron que estaban destinadas a ser las próximas guardianas de la maldición, atrapadas en el destino de quienes se atreven a leer las palabras de sangre. ¡Qué libro tan delicioso! Me dan ganas de distribuir más libros así en sus sueños. Si les gustó esta historia, dejen su like, o quizá tenga que hacerles una visita en sus sueños. Y no olviden comentar sus teorías sobre lo que realmente sucedió. Estoy curiosa por saber qué piensan. Ahora, prepárense, porque la próxima historia los sumergirá aún más en la oscuridad. Las profecías perdidas. Los académicos habían llegado a una pequeña aldea en Europa Central, donde, según relatos locales, existía una biblioteca olvidada, repleta de libros y documentos antiguos. Estaban en busca de reliquias históricas que pudieran revelar secretos sobre civilizaciones pasadas. El grupo estaba compuesto por Lara, una historiadora especialista en artefactos raros; Daniel, el escéptico del grupo y analista de textos; Marcus, un arqueólogo ambicioso; Helen, una talentosa lingüista; y Peter, un fotógrafo que registraba cada detalle del viaje. Al adentrarse en la biblioteca, fueron invadidos por el olor a moho y polvo. Los estantes estaban llenos de libros en lenguas muertas, y cada rincón parecía esconder un misterio. Después de horas de exploración, Lara encontró una caja de cuero envejecida en un rincón oscuro de la biblioteca. La abrió con cuidado,
revelando un manuscrito amarillento, de aspecto muy antiguo. «Chicos, miren lo que encontré», llamó ella, sosteniendo el manuscrito como si fuera un tesoro. Los demás se acercaron rápidamente, curiosos. Daniel tomó el manuscrito de las manos de Lara, examinando la portada decorada con símbolos extraños. Hojeó las primeras páginas y notó que el texto parecía una serie de profecías, escritas en una mezcla de latín y una lengua desconocida. «Parece una colección de previsiones. ¿Profecías?», comentó Daniel, intrigado. «Interesante. ¿Y qué dice?», preguntó Marcus, su voz cargada de emoción. Daniel comenzó a leer un pasaje en voz alta, describiendo una tormenta devastadora que cubriría el cielo y sumiría a una ciudad en la oscuridad. Lara lo interrumpió, sintiendo un escalofrío inexplicable. «¿No crees que deberíamos estudiar esto con más cuidado? Este texto parece extraño, de alguna forma», dijo ella, con temor. Marcus ignoró el comentario y, lleno de entusiasmo, animó a Daniel a continuar. Después de todo, estaban ahí precisamente para desentrañar secretos antiguos. A pesar de la inquietud de Lara, Daniel leyó otra profecía que describía una inundación que engulliría una aldea cercana. A lo largo de ese día, examinaron el manuscrito con atención, tratando de descifrar el contenido de las profecías y las ilustraciones que acompañaban el texto. Las imágenes eran sombrías, mostrando catástrofes, muertes y figuras oscuras que parecían observarlos desde las páginas. Esa noche, de regreso en el hotel, cada uno de ellos durmió con las palabras del manuscrito resonando en sus mentes. Daniel, escéptico, no se dejaba afectar por las palabras, mientras que Marcus veía el texto como una oportunidad para descubrir algo extraordinario. Helen y Peter estaban inquietos, y Lara se sentía incómoda, con la sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Al día siguiente, al despertar, recibieron una noticia alarmante. Una tormenta de cenizas había cubierto la ciudad cercana, exactamente como se describía en la primera profecía. Quedaron incrédulos, y el escepticismo de Daniel comenzó a flaquear. ¿Podría el manuscrito realmente contener predicciones de tragedias? Aún impactados por lo ocurrido, el grupo decidió continuar la investigación. Marcus, más decidido que nunca, insistió en que leyeran otra profecía, y el grupo, todavía incrédulo pero curioso, aceptó. Esa noche, Daniel leyó otro pasaje, esta vez sobre una plaga que afectaría las cosechas de la región. Al día siguiente, los periódicos locales informaban de una extraña peste agrícola, dejando la cosecha inutilizable. Al darse cuenta de que cada lectura estaba de alguna manera conectada a un evento trágico, Lara insistió en que dejaran de leer el manuscrito. Pero Marcus, fascinado por el posible descubrimiento de un artefacto profético, se negó a rendirse. Él creía que estaban ante un documento sin igual, algo que podría revolucionar el conocimiento histórico. Lara, sin embargo, continuaba sintiéndose inquieta, y la sensación de que estaban jugando con fuerzas que no comprendían aumentaba con cada nueva tragedia anunciada por el texto. A pesar de las tragedias que seguían a cada lectura del manuscrito, Marcus insistía en que estaban ante un descubrimiento sin precedentes. Él veía el texto como una oportunidad única para comprender misterios ancestrales y, quién sabe,
hasta revelar una nueva perspectiva sobre el futuro. La fascinación crecía con cada palabra que leía, como si el propio manuscrito ejerciera una fuerza irresistible sobre él. Por otro lado, Lara apenas podía esconder su aprensión. Temía que continuaran despertando algo sombrío, algo que el mundo tal vez no debería conocer. A diferencia de Marcus, que leía con curiosidad insaciable, ella veía en las palabras una amenaza. Esa noche, el grupo se reunió en el salón del hotel. Marcus, ansioso por más descubrimientos, convenció a los demás de permitirle leer una profecía más. Aunque dudosos, los académicos decidieron no contradecirlo, y la lectura comenzó. El nuevo pasaje describía una sequía devastadora que azotaría una región, dejando las ciudades circundantes desiertas y los ríos solo sombras de sus antiguos lechos. Mientras Marcus leía, el aire parecía pesar y el ambiente se volvió sofocante, como si el propio salón estuviera bajo el calor descrito por el texto. Lara sintió un nudo formarse en su estómago, una sensación de desamparo apoderándose de ella. En los días que siguieron, una sequía inusual realmente comenzó a asolar la región. El calor se intensificó, los ríos disminuyeron y las áreas agrícolas comenzaron a sufrir por la falta de agua. Fue entonces cuando Helen, la lingüista, empezó a notar algo perturbador. Ella había analizado los márgenes del manuscrito más de cerca y se dio cuenta de algo sutil pero aterrador. En cada página leída, una imagen parecía formarse como si ilustrara la profecía cumplida, y en esa última lectura había el contorno de una figura que, aunque borroso, se asemejaba a alguien conocido. Helen llamó al grupo y les mostró a todos las imágenes que surgían poco a poco en el manuscrito. Al observar la figura de manera más detallada, se dieron cuenta, horrorizados, de que la imagen era de Marcus. El descubrimiento hizo que un pesado silencio cayera sobre el grupo, y hasta Marcus, siempre incrédulo, sintió el peso del miedo. «¿Qué significa esto?», susurró él. La voz vacilante por primera vez. Lara miró directamente a él, su expresión cargada de preocupación. «Ya te dije que dejáramos de leer este manuscrito. Algo está sucediendo, y cuanto más leemos, más somos arrastrados a este ciclo de tragedias». Peter, el fotógrafo, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la palabra, dudoso. Tal vez deberíamos destruir el manuscrito, quemarlo o enterrarlo. Siento que esto no es solo un libro, es como si estuviera alimentándose de algo. Seguimos leyéndolo y las cosas empeoran. Marcus, aunque conmovido, se resistía a dejar atrás el descubrimiento de su vida. A pesar de los hechos ante sus ojos, se negaba a creer que el manuscrito era la causa de todos los problemas. Sin embargo, la atmósfera de miedo creciente lo hizo coincidir en una cosa. Deberían al menos dejar de leerlo, al menos por algunos días. Pero incluso mientras el grupo intentaba volver a la normalidad y evitar el texto, el peso de la última profecía aún sobrevolaba sobre ellos. Marcus comenzó a sentir que estaba siendo observado, notando sombras en lugares donde nada debería estar. A veces oía murmullos inaudibles a su alrededor, pero se convencía a sí mismo de que era solo el estrés de la expedición. El temor que acosaba al grupo se intensificaba con la sensación de que el manuscrito había marcado no solo las ciudades en sus palabras, sino también sus propias vidas. Y mientras cada uno intentaba ignorar el miedo,
Algo siniestro los aguardaba en las páginas aún por leer. Con la creciente sensación de peligro y las catástrofes que continuaban ocurriendo, el grupo decidió finalmente que el manuscrito necesitaba ser destruido. La última visión de Marcus, su propio rostro formándose en el pergamino, los convenció de que ese texto traía una maldición de la que no podrían escapar, a menos que deshicieran el propio objeto. Reunidos en el patio del hotel discutían la mejor forma de destruir el manuscrito. Peter sugirió quemarlo, creyendo que el fuego podría purificar el pergamino y poner fin al ciclo de desastres. Lara, aunque aún dudosa, estuvo de acuerdo, ya que parecía la única opción que quedaba. Incluso Marcus, que tanto había insistido en la lectura, ahora tenía un brillo de pánico en la mirada. Peter sacó un encendedor y los demás guardaron silencio mientras sostenía el manuscrito sobre una lata de metal para intentar contener las cenizas. Al encender la llama, todos contuvieron la respiración. Sostuvo el fuego bajo la cubierta del manuscrito y, para su horror, la llama se apagó sin dejar una sola marca. Lara respiró hondo, tratando de controlar el miedo que aumentaba en su pecho. «Esto no es normal», dijo ella, con la voz temblorosa. «Este manuscrito es más que solo papel. Está ligado a algo que no entendemos». Decidido, Marcus propuso una nueva idea. Tal vez, si lo enterraban en un lugar donde nadie jamás lo encontrara, perdería su influencia. El grupo, aún impactado por el fracaso de su intento de quemarlo, estuvo de acuerdo. Con el manuscrito en manos, caminaron hasta una zona remota en las afueras de la aldea. Las sombras de los antiguos árboles los rodeaban, volviendo el ambiente aún más siniestro. Cuando cavaron un hoyo profundo y colocaron el manuscrito allí, Helen pronunció una oración en voz baja, esperando que eso pusiera fin al ciclo de tragedias. Completar el ritual improvisado y regresaron al hotel, tratando de convencerse de que finalmente estaban libres. Sin embargo, en los días siguientes, se dieron cuenta de que el tormento no había terminado. Una sensación de inquietud se apoderaba de cada uno de ellos, como si estuvieran siendo observados. Marcus comenzó a tener pesadillas recurrentes. En cada sueño se veía sosteniendo el manuscrito, con el rostro distorsionado y manchado de sangre. Cada noche los gritos y el sonido de pasos lo despertaban, pero al abrir los ojos solo encontraba el silencio de la habitación. Una noche, Helen oyó pasos en el pasillo del hotel. Se levantó, convencida de que era solo otro huésped, pero al abrir la puerta, encontró un objeto extraño colocado en el suelo, el manuscrito, exactamente como lo habían encontrado el primer día. Ella retrocedió, horrorizada, y corrió a llamar a los demás. Cuando el grupo se reunió, miraron el manuscrito con miedo. No importaba lo que hicieran, seguía regresando a ellos, como si tuviera vida propia. La expresión en el rostro de cada uno mostraba la desesperación que los dominaba. Lara, entonces, tuvo una idea que hasta ese momento no había sido considerada. ¿Y si la única forma de terminar con esto es descubriendo todo lo que contiene el manuscrito? Tal vez haya una respuesta en las últimas páginas, algo que explique cómo romper la maldición. Marcus la miró, la vacilación evidente en su rostro, pero ante la realidad de que el manuscrito era inextinguible, el grupo acordó hacer una última lectura, esperando que el texto revelara algún secreto oculto. Al abrir el manuscrito, Lara sintió una extraña sensación,
como si el peso de una fuerza invisible estuviera sobre ella. Con la respiración acelerada, comenzó a leer en voz alta la próxima profecía. Sus palabras sonaron sombrías y cargadas, como si el propio desespero fuera la tinta que las componía. La profecía hablaba de un último lector, alguien destinado a llevar la marca del manuscrito hasta el fin de los tiempos. La revelación conmocionó a todos. Se dieron cuenta de que el último lector mencionado no era solo una profecía, sino una sentencia para uno de ellos. Y antes de que pudieran procesar la verdad por completo, un extraño ruido resonó por el hotel, como si algo o alguien estuviera al acecho, listo para reclamar a su próxima víctima. El pavor se propagó entre ellos como fuego al percibir el significado de las palabras «último lector». El manuscrito los había envuelto en una telaraña mortal y uno de ellos ahora estaba destinado a ser el guardián de la maldición. La revelación arrojó un silencio pesado sobre el grupo y todos se miraron entre sí, tratando de descifrar quién sería la próxima víctima. Marcus, sintiéndose traicionado por su propia ambición, comenzó a culpar al manuscrito, convencido de que tenía el poder de manipular sus mentes y sus acciones. Recordaba su propio entusiasmo, su negativa a escuchar a Lara y a los demás, y ahora sentía un peso en el alma, como si su propia vida estuviera entrelazada al destino del pergamino. Lara, la más racional del grupo, intentaba mantener la calma, pero a cada segundo sentía su autocontrol desmoronarse. Se esforzaba por encontrar una solución, cualquier cosa que pudiera romper la maldición. Fue entonces cuando Helen, la lingüista, sugirió algo que nadie había considerado. «Tal vez podamos hacer una última traducción completa», dijo ella, con la voz vacilante. «Si entendemos lo que realmente dicen todas las profecías, tal vez podamos revertir esto». La propuesta fue recibida con una mezcla de alivio y vacilación. Aunque temían leer más, sabían que tal vez era su única oportunidad de escapar. Juntos, abrieron el manuscrito una vez más. Helen y Daniel comenzaron a descifrar cada línea, y la atmósfera a su alrededor parecía cerrarse mientras leían. La nueva profecía era diferente de las otras. Describía un ritual de paso, algo que debía ser hecho por el último lector para apaciguar la maldición. Las instrucciones eran vagas, pero hablaban de un sacrificio de sangre y de lealtad eterna al manuscrito. Con cada palabra, el terror aumentaba. Peter, que hasta entonces se había mantenido en silencio, habló finalmente. «Yo creo que ya sé quién es el último lector», dijo él, en un susurro. Todos se volvieron hacia él, esperando la revelación con el corazón acelerado. Peter explicó que en las noches anteriores había visto a Marcus en un estado de trance, como si estuviera leyendo el manuscrito mientras dormía. Marcus parecía moverse como si siguiera órdenes invisibles, sus manos haciendo gestos que parecían imitar las ilustraciones del texto. Los demás, impactados, se dieron cuenta de que el manuscrito ya había elegido a Marcus como su próximo guardián. Marcus se puso pálido. El peso de la verdad parecía aplastarlo. No quería creer, pero al mirar el pergamino sintió una extraña familiaridad, como si él y el manuscrito fueran uno solo. Su mente se negaba a aceptar el destino que le estaba siendo impuesto, pero la atracción del pergamino parecía irresistible. Lara, con el corazón acelerado, lo miró. «Marcus, tal vez aún tengamos tiempo. Necesitamos destruir el manuscrito ahora. No importa lo que pase, no podemos dejar que esta cosa continúe».
pero Marcus parecía hipnotizado. Levantó el pergamino con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho, como si fuera parte de él. Sus palabras salieron débiles, casi en un susurro. Yo no puedo. Es como si él necesitara de mí, como si sin mí no pudiera existir. Los otros retrocedieron, horrorizados. Marcus estaba irreversiblemente atado al destino del manuscrito. Comenzó a reír, un sonido vacío y aterrador, como si la propia locura lo hubiera tomado. Sus ojos se oscurecieron y su rostro parecía perder toda expresión humana. El último lector finalmente había sido elegido. Marcus ya no era el mismo. Su rostro, antes vibrante de curiosidad y ambición, ahora mostraba vacío, como si estuviera poseído por algo fuera de su control. Sostenía el manuscrito con una devoción casi insana, y sus amigos veían en sus ojos una determinación oscura y fría. Los otros tres, Lara, Helen y Peter, estaban en estado de shock. El miedo y la desesperación se habían instalado entre ellos, pero Lara, decidida a salvar al grupo, tomó la iniciativa. «Marcus, esto no eres tú», dijo ella, tratando de despertar a su amigo de su trance. «Este manuscrito te está manipulando. Lucha contra él, por favor». Pero Marcus solo sonrió. Y la expresión en su rostro era tan extraña y lejana que hizo que Helen retrocediera un paso. Era como si Marcus ya estuviera en otro mundo, como si el manuscrito lo hubiera absorbido por completo. Murmuró algo en un idioma desconocido, una secuencia de palabras que sonaba más como un cántico que como un habla. Las sombras a su alrededor parecían responder como si el propio ambiente estuviera conspirando para atraparlos allí. Peter, movido por el miedo, sugirió que huyeran y dejaran a Marcus atrás. La idea parecía cruel, pero al mismo tiempo sentían que el amigo ya no estaba presente, que el Marcus que conocían había desaparecido. Lara dudó, pero al ver a Marcus murmurar una vez más esas palabras sombrías, se dio cuenta de que tal vez no tuvieran otra opción. «Necesitamos ir ahora», dijo ella con firmeza. «Él está perdido». Con una última mirada a Marcus, los tres salieron corriendo dejándolo atrás, sosteniendo el manuscrito como si fuera lo más precioso del mundo. Al salir del hotel, Lara sintió una ola de alivio y tristeza. Marcus había sido un amigo cercano, y el dolor de dejarlo en esa condición la corroía por dentro, pero sabía que si se quedaban, acabarían envueltos en la misma maldición. Corrieron hacia la salida de la villa, sin mirar hacia atrás, tratando desesperadamente de dejar aquel lugar maldito. Pero, a medida que se alejaban, una sensación extraña comenzó a surgir, como si algo estuviera mal. Lara sintió un peso en su pecho, una urgencia que no podía ignorar. Al mirar hacia atrás, tuvo la impresión de ver sombras distorsionadas, figuras que parecían observarlas desde la distancia. Fue entonces que Helen se detuvo abruptamente, jadeante, sujetando el brazo de Lara. «¿Sientes esto?», preguntó ella, con el rostro pálido. «Parece que aún estamos atrapadas, como si algo nos estuviera arrastrando de regreso». Peter miró a las dos, aterrorizado. A pesar de haber dejado el manuscrito atrás con Marcus, la sensación de estar siendo observados y seguidos permanecía. La desesperación se instalaba cada vez más entre ellos, y la idea de escapar parecía cada vez más ilusoria. Lara se dio cuenta, horrorizada, de que la maldición del manuscrito no estaba solo en el objeto físico,
sino en las palabras que habían leído, en las profecías que se materializaban a su alrededor. En ese momento, las palabras de una de las profecías resonaron en su mente. El precio de la lectura será la esencia del lector. Habían sido marcados, conectados al manuscrito de una forma que no podían comprender o revertir. Desesperada, Lara miró a Helen y a Peter, y la resignación en sus rostros reflejaba el peso de la comprensión que poco a poco se revelaba. La maldición del manuscrito no necesitaba de su presencia física, ya se había infiltrado en sus almas. «No importa cuán lejos vayamos», susurró Helen. «La maldición está dentro de nosotros. Siempre estará». Peter se sentó en el suelo, derrotado, la realidad de la situación finalmente golpeándolo. No había escapatoria, no había forma de deshacer lo que habían leído. Ahora eran parte de las profecías, al igual que Marcus, destinados a ser observados y a sentir el peso de la maldición hasta el final de sus días. La realidad de que estaban atados a la maldición los dejó abatidos y desorientados. Lara, Helen y Peter, ahora con la certeza de que el manuscrito los había marcado de una forma profunda e inescapable, vagaban sin rumbo por las calles de la pequeña villa, el peso de sus elecciones aplastando cualquier esperanza. Lara intentaba mantener la mente clara, pero la verdad que se había revelado era cruel en exceso. Helen permanecía en silencio, sus ojos reflejando un vacío aterrador. Peter, el más afectado, temblaba a cada paso, como si esperara que las sombras lo engulleran en cualquier momento. Sabían que la maldición no los dejaría, y lo peor, sentían que se intensificaba a cada minuto lejos de Marcus y del manuscrito. Finalmente, decidieron volver al hotel para intentar enfrentar el destino de frente. Al acercarse, notaron que la construcción estaba rodeada por una extraña oscuridad, como si el lugar hubiera sido tomado por una noche densa e impenetrable. El viento soplaba fuerte, y el sonido de las hojas resonaba como un susurro proveniente de otro mundo. Cuando entraron en el hotel, la atmósfera era casi asfixiante. Cada corredor parecía más estrecho y el aire estaba pesado, cargado de una energía siniestra que dificultaba incluso respirar. Al acercarse a la habitación donde habían dejado a Marcus, el sonido de susurros se intensificó, como una sinfonía macabra resonando por las paredes. Abrieron la puerta y al entrar, vieron a Marcus en el centro de la habitación. Estaba sentado en una posición rígida, el rostro inexpresivo, como si fuera una estatua. En las manos sostenía el manuscrito que ahora parecía más viejo, sus páginas arrugadas y manchadas de algo oscuro. Alrededor de él, una densa niebla roja flotaba y sus ojos estaban vidriosos, mirando fijamente el pergamino. Lara dio un paso adelante, vacilante, y lo llamó. «Marcus, ¿puedes escucharnos?» Pero Marcus no respondió, solo levantó la cabeza, y una sonrisa sombría apareció en su rostro, una sonrisa que era tanto de él como de algo que lo controlaba. «Ustedes han vuelto, ¿no?», dijo él, en un tono de voz que mezclaba su voz con algo mucho más antiguo y siniestro. «Creen que pueden escapar de algo que ahora es parte de ustedes». Peter retrocedió, aterrorizado. La mirada de Marcus, o de lo que fuera, parecía penetrar sus almas, exponiendo sus peores miedos y dejando claro que no había salida. Helen intentó hablar, pero las palabras salieron como un susurro débil. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué quieres de nosotros? Marcus soltó una risa baja,
casi un gruñido, y miró directamente hacia ella. Ustedes leyeron las profecías, se permitieron ser marcados, ahora son parte de las palabras, parte de un ciclo que existe desde hace siglos. Yo soy solo el guardián, el primero de muchos. Lara, intentando reunir el poco coraje que le quedaba, avanzó un paso más. ¿Y si aceptamos? Si nos entregamos a la maldición, eso acabaría con todo. Marcus inclinó la cabeza, como si considerara la propuesta. No, ustedes son solo los primeros, pero a cada generación el manuscrito necesita nuevos lectores, nuevas almas para mantener su poder. El grupo se dio cuenta de que la maldición no terminaría allí. Incluso si aceptaban su destino, el manuscrito encontraría nuevas víctimas, nuevos lectores para perpetuar su existencia maldita. Lentamente retrocedieron, aceptando que la única cosa que les quedaba era vivir bajo la sombra del manuscrito, cargando consigo el peso de las profecías y del conocimiento sombrío que habían desenterrado. Y Marcus, ahora guardián eterno, se quedó atrás, unido al manuscrito para siempre, un vigilante silencioso de una maldición que nunca tendría fin. Otro librito delicioso. Lo pondré en la biblioteca de las pesadillas. ¿Quieres ser socio? Y ya que no te falta valor, entonces comparte este video en tus otras redes y esparce el terror. Y si aún no has comentado, ve ahora y escribe "Sí, maestra", para que sepa que sigues mis órdenes. Y claro, no olvides darle like a este video. Ahora, en tu pantalla, están apareciendo otros videos del canal. Haz clic en él ahora y ve a ver, antes de que necesite recordarte lo que soy capaz de hacer contigo.